El auge y la caída del vehículo más grande de América. De vez en cuando en la historia del automóvil aparece un grupo de innovadores que redefine lo que un auto puede ser. Piénsalo bien, el Volkswagen Beetle, el Mini Cooper, con tracción delantera, el ascenso de la SUV o la revolución del hatchback. Estas formas no surgieron por accidente. Fueron impulsadas, promovidas y protegidas por la industria en el momento justo. Pero aquí viene el giro. Mientras algunos diseños fueron elevados, otros simplemente fueron borrados en silencio. ¿Y si te dijera que una de las carrocerías más equilibradas, versátiles y queridas en la historia automotriz de Estados Unidos, un auto que combinaba perfectamente utilidad, comodidad y vida familiar, no desapareció de manera natural? Fue eliminada, marginada, enterrada. Estoy hablando de la Station Wagon. ¿De verdad era obsoleta o fue atacada porque tenía demasiado sentido? ¿Tienes recuerdos viajando en una? Tal vez nos vendieron una ilusión de progreso. Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias que desafían la versión oficial de la historia automotriz. ¿Sabías que en 1976 los estadounidenses compraron 972.212 station wagons? Eso representó el 10% de todos los autos vendidos ese año. Había 62 modelos de wagon disponibles. Hoy, apenas tenemos la mitad de esa variedad en SUVs, y sin embargo, dominan el mercado con casi el 50% de todas las ventas. Es increíble pensar cómo la wagon, alguna vez omnipresente y querida, ha desaparecido casi por completo mientras los crossovers reinan en las carreteras. Pero dejemos los números de lado por un momento. Regresemos a algo más personal. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un viaje por carretera con tu familia en una station wagon? En mi caso, fue un día de verano, soleado y caluroso, con el radio AM/FM tocando música country, mientras mi hermana y yo peleábamos a gritos por quién se sentaba en el trono, ese glorioso asiento trasero mirando hacia atrás. Ahí atrás podía hacer caras tontas a los autos que venían detrás, incluso levantar un cartel que decía sin gasolina, solo por diversión. Nadie usaba cinturón de seguridad. Todo era risa y alegría pura sin filtros. En ese entonces, la station wagon era tan americana como el pay de manzana. Entonces, ¿qué cambió? Algunos dicen que fueron las tendencias del mercado, pero otros creen que fue un derribo silencioso impulsado por las ganancias vacíos legales en políticas y manipulaciones del marketing. La wagon no desapareció por desuso, sino que fue eliminada a propósito. Para entender eso, tenemos que retroceder hasta principios del siglo XX. En aquel entonces, la mayoría de los estadounidenses aún viajaba en tren, y el nombre Station Wagon no surgió de la nada, venía de lo que realmente hacían estos vehículos en la estación. Originalmente se les llamaba depot hacks, carruajes, tirados por caballos diseñados para transportar pasajeros y equipaje desde el depósito del tren hasta su destino. Básicamente, eran camiones modificados con bancas de madera y pisos planos y amplios. El primer gran avance llegó en 1910, gracias a Henry Ford. Por solo $700, Ford empezó a vender chasis desnudos del modelo T a pequeños constructores independientes de carrocerías, que luego fabricaban carrocerías de madera personalizadas encima. En ese momento, existían 551 fabricantes de autos en Estados Unidos. Difícil de creer, especialmente cuando lo comparamos con los tres grandes de hoy en día. Pero no fue sino hasta 1929, con el debut del Ford modelo A Station Wagon, que el nombre realmente se consolidó. Luego, en 1935, Chevrolet encendió una revolución al introducir la primera carrocería de wagon completamente de acero. Nada más de madera. Pero a los estadounidenses aún les encantaba la madera por su apariencia elegante y sofisticada.
Para no quedarse atrás, Ford se entregó por completo al concepto construyendo su propia planta de fabricación de carrocerías de madera en Iron Mountain, Michigan, utilizando madera de sus propias operaciones forestales. La madera venía con un precio mantenimiento constante, podredumbre y necesidad de barnizado frecuente. En 1946, Willys introdujo la primera wagon totalmente de acero con imitación de vetas de madera, y para 1949, la Suburban de Plymouth dio fin a la era del Woody real. Pero según algunos documentos internos filtrados y entrevistas con antiguos trabajadores de la industria, los fabricantes de autos, bajo la fuerte influencia de los gigantes del acero, eliminaron la madera no solo por motivos prácticos, sino para controlar mejor las cadenas de suministro y aumentar las ganancias del acero. Lo que parecía innovación pudo haber sido un movimiento calculado hacia la consolidación corporativa, discretamente disfrazado de conveniencia moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en una nueva era, una donde todo se expandió. Las familias crecieron, las casas se hicieron más grandes y las distancias de viaje se alargaron como nunca antes. Entre 1945 y 1964 nacieron más de 76 millones de bebés durante el baby boom, lo que impulsó un crecimiento suburbano masivo. Para 1956, la Ley Federal de Carreteras autorizó 41.000 millas de carreteras interestatales, revolucionando los viajes familiares. Los suburbios crecieron como hongos, el sistema de autopistas interestatales conectó los estados, y la generación del baby boom llevó la necesidad de transporte familiar al máximo. En esa época, la station wagon no era solo un vehículo, era un ícono. Aún recuerdo la wagon verde 68 Ford Country Squire de mi vecino con sus paneles de madera entrando al camino de entrada cada noche después del trabajo. Los fines de semana la cargaban con hieleras niños, sillas plegables y se iban a los partidos de béisbol o a viajes por carretera. A principios de los años 50, las wagons representaban menos del 3% de todos los autos fabricados en América. Pero al final de la década, ese número se había disparado a casi el 17%. Piensa en eso, en solo 10 años pasaron de ser un producto de nicho a 1 de cada 5 autos vendidos. Para 1958, el estilo de carrocería más vendido de Plymouth no era el sedán ni el coupé, era la station wagon. Eso lo dice todo. Entonces, ¿qué las hacía tan especiales? Primero que nada, eran enormes. La Ford Country Squire de 1968 medía impresionantes 218 pulgadas más larga que una Chevy Tahoe moderna. Pero no era solo cuestión de tamaño. Las wagons representaban el sueño americano. Estaban hechas para la familia de 5 en los suburbios, con una tienda de campaña en la parte trasera, esquís en el techo, y los niños empacados hombro con hombro, o sentados al revés, haciendo muecas al auto de atrás. Simbolizaban una nación que creía en un futuro brillante, uno donde cada niño tenía un asiento en algún lugar, y la variedad increíble. Wagons de 2 puertas, de 4 puertas sin pilares, o con marcos de 2 filas, de 3 filas, con asientos traseros orientados hacia atrás, o con asientos laterales abatibles. Las compuertas traseras GM incluso inventó el diseño tipo concha, totalmente retráctil, sin nada en el camino. Todos recuerdan la sensación de sentarse en el borde de esa compuerta durante los viajes familiares con las piernas colgando, viendo el mundo pasar. No era solo ingenioso, era ingeniería americana inolvidable. Los años 60 fueron la era dorada. Tenías la Vista Cruiser con tragaluces, los wagons compactos Ford Falcon de tamaño medio y, por supuesto, los yates terrestres como el Country Squire. Si eras una familia americana de clase media, lo más probable es que en algún momento tuvieras una wagon. Era tu transporte de supermercado, tu lanzadera para el equipo, tu nave de viajes por carretera, para visitar a la abuela al otro lado del estado. Y el marketing era arte puro. Ford la llamó Country Squire, sonaba aristocrático. Chrysler lanzó la línea Town and Country, encanto urbano con retiro rústico.
Cada marca ofrecía molduras vinílicas imitación madera. Aunque fuera solo plástico, gritaba, «Lo he logrado». Y no olvidemos el desempeño. Para finales de los años 60, podías comprar una wagon con un Big Block V8, que empujaba más de 400 pulgadas cúbicas. Claro, consumía gasolina, a razón de 8 millas por galón, pero la gasolina era barata, y América estaba en la cima del mundo. ¿A quién le importaba? En octubre de 1973, se sintió como si América recibiera un puñetazo directo en la cara. La Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo anunció repentinamente un embargo total de petróleo al oeste. Y en cuestión de semanas, el precio del crudo pasó de $3 por barril a casi 12, un aumento de casi 300%. Imagina despertar mañana y ver que el precio de la gasolina se ha cuadruplicado. Así se sintieron los estadounidenses en ese entonces. Las filas en las gasolineras se extendían por cuadras. Algunas estaciones solo vendían combustible a autos con placas pares en días pares y con placas impares en días impares. Los conductores estaban limitados a 10 galones por recarga. Pero lo peor, la querida Station Wagon, el orgullo de la familia americana, de pronto se volvió una carga. Con un rendimiento que rondaba las 10 a 12 millas por galón, esos yates terrestres ahora eran demasiado sedientos en un mundo donde la gasolina escaseaba y era escandalosamente cara. Como dijo un fan de toda la vida, cuando la gasolina llegó a $1 por galón, manejar la wagon se sintió más como un lujo que una necesidad. Las ventas de wagons se desplomaron. De casi 1 millón vendidas en 1970, los números cayeron estrepitosamente en pocos años. Chrysler fue el primero en rendirse terminando la producción de wagons de tamaño completo en 1978. Pero eso no fue lo peor. Las regulaciones de emisiones añadieron aún más presión. A partir de 1972, los estándares más estrictos de la EPA obligaron a los fabricantes a gastar millones en rediseñar motores. Los grandes y poderosos V8, que una vez definieron a la wagon, tuvieron que ser suavizados solo para pasar las pruebas, y aún así quemaban más gasolina. Fue un golpe doble, caros de construir e imposibles de vender a un precio alto sin perder dinero. Como lo dijo un distribuidor veterano, no podíamos sacar las wagons del lote, ni con descuentos, la gente simplemente pasaba de largo. Las wagons estaban perdiendo su ventaja, y luego llegó el golpe de gracia, la minivan. En 1984, Chrysler lanzó la Dodge Caravan y la Plymouth Voyager, y todo cambió para siempre. Más cortas, más ligeras, más eficientes en combustible que las wagons, pero con incluso más espacio interior. Las puertas corredizas hacían que cargar niños fuera pan comido. Se manejaban como autos, pero transportaban a toda la familia. Y lo más importante, se sentían nuevas para una nueva generación. Para los baby boomers, esos niños que una vez se sentaron en la parte trasera de una station wagon, ellos no querían manejar el mismo auto que sus padres. Pero el verdadero golpe final vino de Japón. La SUV. Ese mismo año, 1984, el Jeep Cherokee renació con una carrocería monocasco, 4 puertas y un diseño compacto, pero audaz. Era más pequeño que una wagon, pero más rudo y con estilo. No era solo un auto, era una declaración de estilo de vida. Luego llegaron la Toyota 4Runner, la Nissan Pathfinder, la Ford Explorer, una tras otra, devoraron la cuota de mercado de las wagons. Para principios de los años 90, la station wagon no solo había pasado de moda, se había convertido en una carga financiera. Algunos fabricantes americanos estaban perdiendo dinero con cada wagon vendida. Alguna vez, símbolo del sueño americano, la station wagon se había convertido en un recuerdo desvaneciéndose lentamente en el espejo retrovisor. Para el año 2004, la station wagon en América estaba casi extinta. En todo el país solo quedaban 26 modelos. Ford tenía 2, Chrysler tenía 1 y General Motors mantenía una única versión. Apenas 10 años después, en 2016,
ese número se redujo a solo 8 wagons verdaderas a la venta. Los amantes de las wagons quedaron especialmente devastados cuando la Ford Taurus Wagon terminó su producción en 2005, seguida por la Ford Focus Wagon en 2008. General Motors fue la última en resistir manteniendo con vida la Caprice y la Roadmaster hasta 1996, pero eventualmente incluso ellos tuvieron que dejarla ir. Y la parte más amarga. Esas wagons finales, la Caprice, la Roadmaster y la Oldsmobile Custom Cruiser, eran básicamente el mismo auto. Parrilla diferente, insignia diferente, pero todas compartían la misma plataforma. Como ver a un ex campeón de boxeo, apenas capaz de mantenerse en pie, aún aferrado al ring, porque no quería rendirse. Entonces, ¿cómo se desvaneció una clase de vehículo que una vez fue gloriosa? No fueron solo las fuerzas del mercado, fue una tormenta perfecta con una inclinación sospechosa. Primero, los estándares CAFE, las reglas de eficiencia. Promedio corporativa de combustible, supuestamente estaban para promover la eficiencia. Pero aquí está el giro. Mientras que los sedanes y wagons eran castigados por sus bajos kilómetros por galón, las SUVs, a pesar de ser más grandes y glotonas, eran clasificadas mágicamente como camiones ligeros. ¿Coincidencia o un favor silencioso para empujar a América hacia vehículos de mayor margen de ganancia? De pronto, una Suburban que devora gasolina era más fácil de vender y más rentable que una Caprice Wagon. El segundo factor fue la ganancia. Un vehículo como la Ford Explorer podía costar solo $1,000 más en fabricarse que un sedán, pero podía venderse por $5,000 a $10,000 más. Si eres el CEO de una empresa automotriz, la decisión es bastante obvia. Y el factor final, el que más me entristece, es que los estadounidenses se convencieron a sí mismos de que las SUVs eran más seguras, más fuertes y más capaces, aunque el 99% nunca salía del pavimento. La gente no compra lo lógico, compra lo que luce poderoso, admitió un ex ejecutivo de Detroit fuera de récord. Cambiamos la practicidad por la percepción. Y la wagon pagó el precio. Entonces, ¿dónde están las wagons ahora? Técnicamente no están muertas, solo renombradas y conectadas al soporte vital. Las marcas europeas como Audi, Volvo, BMW y Mercedes todavía las ofrecen en Estados Unidos bajo nombres como Avant o Touring, pero evitan el término Station Wagon a toda costa. Para el año 2015, las wagons representaban solo el 1.1% de las ventas de autos en los Estados Unidos, en comparación con más del 5% a fines de los años 80. La ironía crossovers, como la Honda CR-V y la Toyota RAV4, son esencialmente wagons con mayor altura al suelo y estética de SUV. Subaru lo entendió temprano con la Outback, simplemente una wagon elevada con buena estrategia de relaciones públicas, y se vendió como pan caliente. También hubo intentos de regreso. La Cadillac CTS Sport Wagon ofrecía un V8 de 556 caballos de fuerza, pero vendió menos de 1,200 unidades en 4 años. La Buick Regal Tour X tenía espacio y valor, pero fracasó moviendo poco más de 13,000 unidades en total. ¿Por qué? Porque todavía se le llamaba wagon. Y en el mercado actual, esa palabra por sí sola parece sellar su destino. ChatGPT said, ¿podrían las wagons tener un verdadero regreso? Tal vez si la gasolina llegara a $10 por galón y se mantuviera ahí. O si ocurriera un cambio cultural masivo, donde los estadounidenses empezaran a valorar la eficiencia por encima de la imagen. Pero incluso entonces, apostaría a que los fabricantes la volverían a presentar como una crossover compacta, en lugar de admitir, oye, resulta que las wagons siempre tuvieron sentido. Yo nací justo cuando las wagons empezaban a desaparecer, pero todavía recuerdo haber visto algunas, un viejo e inmortal Volvo 240, estacionado en un supermercado, o una Pontiac oxidada que aún cargaba cosas en la entrada de alguna casa. Cada vez que veía una, se sentía como avistar un animal salvaje raro. No eran perfectas pesadas feas glotonas de gasolina,
Pero ahí fue donde se construyeron los recuerdos, jugando bingo de placas, haciendo caras a los autos detrás, durmiendo con la cabeza recargada contra la ventana. La Wagon era símbolo de la creencia americana de que construiríamos cosas más grandes, más espaciosas, y pondríamos madera falsa a los lados solo porque sí. Pero cuando desapareció, la Wagon perdimos más que un auto. Perdimos carácter, perdimos practicidad y sobre todo perdimos un pedazo de infancia y de viajes por carretera que jamás volverán a ser iguales. Entonces, ¿qué fue lo que realmente perdimos cuando desapareció la Station Wagon? Primero, la practicidad. Claro, tu crossover se ve moderna, pero intenta meterle una lámina de madera de 4x8 o estírate a dormir en un viaje de campamento. Una verdadera wagon lo hacía todo eso a un costo menor que las SUVs actuales. También perdimos carácter. Cada wagon tenía su personalidad deportiva lujosa o de batalla. Ahora los crossovers se ven todos iguales sedanes inflados con molduras de plástico. Pero aquí está la verdad más profunda. Las wagons no nos fallaron, nos alejaron de ellas. Vacíos regulatorios y psicología de mercado guiaron al consumidor hacia mayores ganancias, no hacia mejores soluciones. Las SUVs no reemplazaron a las wagons porque fueran mejores. Las reemplazaron porque eran más rentables, y vender percepción era más fácil que vender lógica. Un ex trabajador de la industria lo dijo sin rodeos: dejamos de vender utilidad y comenzamos a vender identidad. Las wagons alguna vez tuvieron el 17% del mercado, ahora virtualmente desaparecidas. Solo hizo falta una generación, y si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Ya sean vehículos eléctricos, cápsulas autónomas o alguna nueva artimaña de marketing, el cambio llegará. Pero seamos honestos, no solo perdimos un vehículo, perdimos la conexión familiar. La wagon no era llamativa, pero era nuestra. Creó recuerdos de una forma que ningún SUV genérico jamás podrá.